Donde funciona un televisor, seguro que hay alguien que no está leyendo. John Irving. Acompáñenos a la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien, sean bienvenidos a la emisión número 5 de este podcast y donde hablaremos un poco acerca de algunas cosas que han pasado a lo largo de los años. Piensen en algo como efemérides, pero en formato podcast. Pues sí, tal cual ese es el formato de este episodio. Recuerden que yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera. Y bueno, también para pedirles y recordarles que se pueden pasar a seguirnos en Facebook e Instagram. Estamos como epocas.epicas.podcast. Y pues recuerden que ya estamos en varias plataformas donde pueden escucharnos. Estos sucesos más específicamente nos van a ser nada más enfocados a finales de agosto. Y bueno, por ejemplo, comenzando con el 27 de agosto. En 1664 es que muere Francisco de Zurbarán, el genio del barroco hispano, uno de los tantos pintores españoles que, bueno, ya saben, en esa época eran de... Él sobre todo pintaba mucha pintura religiosa, válgame la redundancia. Él fue parte de todo este movimiento del llamado romanticismo. Y bueno, este pintor nació el 7 de noviembre de 1598 y bueno, terminó siendo uno de los grandes expositores de la pintura en España, sobre todo del barroco. Dicen que destacó por su misticismo en sus personajes, dotándolos de una enorme fuerza visual y una fuerte carga expresiva. Que por cierto, si les interesaría saber más de él, no sé si lo conozcan, se llama Antonio García Villarán. Este señor habla todo sobre la historia del arte, y si quieren aprender más de arte, pues búsquenlo, y él ya ha hablado sobre este pintor. Odile de Lenda, que es una experta de este pintor, dice que fue tan moderno que pasó de moda, así pues por irónico que pueda resultar la vida. Está tan adelantado a su tiempo que no estaba en su tiempo. Sí, por desgracia es muy seguido en grandes pintores o artistas, ¿no? En sus épocas. Y ya que mencionan que en sus comienzos su obra pues tuvo muchos contrastes entre luces y sombras, y sobre todo destacaba por su gran realismo. Y por ejemplo, él estaba muy inspirado por el estilo de otros pintores como lo era Caravaggio, que tal vez se le suene más. Y también dicen que de un modo romántico le llaman también por esto Caravaggio español, lo cual pues ya a mí nunca me ha gustado eso de comparar entre artistas o decirle tal artista, el nombre de este artista, pero en hombre o en mujer o de otro país, ¿no? Algo que cabe destacar, que este señor dice que él nunca aceptó. Sí, o sea, pues él mismo lo veía mal, ¿no? Que le llaman así. Y ya en 1658 una de sus grandes obras fue El lienzo de la Verónica, El reposo durante la huida a Egipto, San Francisco arrodillado con una calavera, La Virgen con el Niño y San Juanito, que esta última fue su última obra fechada conocida. Y ahora nos saltaremos 300 años en el futuro, no, más bien 200, al 27 de agosto de 1896, en el que tuvo lugar la Guerra de los 38 minutos, así como lo escuchan. Y bueno, hay un montón que se puede hablar de esta pequeña guerra, pero por ejemplo un poco de lo que encontré dice que esto fue entre los británicos y fue contra el nuevo sultán de Zanzíbar. O sea, ya saben, los británicos siempre peleando por el Medio Oriente también. Le dijeron que debía abandonar el palacio antes de la hora que ellos habían marcado, que eran las 9 de la mañana. Y bueno, ya llegó el mensajero al palacio diciéndoles: oye, los británicos nos quieren desalojar, aquí a las 9 ya tenemos que dejar todo. Pero dicen que este 27 de agosto de 1896 fue el día en que los británicos ganaron la guerra más corta de la historia. O sea, empezaron a las 9 de la mañana y 38 minutos después ya se habían rendido y habían ganado. Ocurrió que en Zanzíbar es el archipiélago en el Océano Índico que hoy es una región semiautónoma, nótense las comillas, de Tanzania, y que por mucho tiempo ha formado parte de las Islas de las Especies, una tierra de clavos y canela. ¿Dices que es clavos y canela o cómo? Pues sí, clavos, es una especia, okay. Clavos, canela, pimienta. De pimienta.
Ya saben, los europeos eran mucho de estar peleando sobre todo por las especias, y perdonen, no era Medio Oriente, sino en Tanzania. Y en ese momento este enfrentamiento y su historia está gobernada por Sayyid Khalid bin Bargash al-Basaid, seguramente no está bien dicho. Bueno, total, este tipo fue sultán solo por unas enormes 42 horas. O sea, ni siquiera fue sultán por 2 días este señor. Y también participó en la guerra más corta y seguramente fue de los gobernantes con un gobierno más corto. Es así que a las 9:02 en ese mismo momento comenzaron el bombardeo hacia ellos. Este señor Khalid escapó por la salida trasera de su palacio, dejando como siempre a sus sirvientes y los combatientes ahí, ¿no? Así es como el barco de este señor pues fue hundido. Ya a las 9:40 cesaron los bombardeos de los británicos y la bandera del sultán se desplomó. Así es como esta guerra pues terminó después de 38 minutos a partir que empezaron los bombardeos. 38 minutos más o menos, es cuestión de perspectiva. Y por cierto que hay un montón de historias sobre esta, válgame la ironía, pequeño enfrentamiento, pero ahora sí que eso es otra historia, aquí solo estamos mencionándolo. El siguiente pasaremos ya al 28 de agosto. Ahora, en 1963 tiene lugar la Marcha sobre Washington, una manifestación histórica a favor de los derechos civiles en Estados Unidos. Por ejemplo, los siguientes datos son de National Geographic y fue en 1963, como mencionamos. Esta marcha fue por el trabajo y la libertad, ya saben, cuando estaba toda esta lucha de los derechos humanos en Estados Unidos, que bueno, pues aún siguen por ahí. Esta concentración multitudinaria cambió el rumbo de la historia de los derechos en Estados Unidos, y a la que asistieron los líderes de la talla de Martin Luther King, que seguramente sí, ese sí lo conocen. Fueron bajo el lema de Empleo, Justicia y Paz. Fue organizada por un grupo de distintas asociaciones religiosas, sindicales y todos estos de derechos civiles, ¿no? Prácticamente estaban buscando pues que se tratara mejor a la gente afroamericana, pero pues ya sabemos que ese 1963 no fue lo final, tardaron aún años al que esto cambiara. Ahora, este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. 1963 no es un fin, sino un principio. Esto citando al artículo. Por ejemplo, las estimaciones sobre las personas de aquel día que participaron congregándose en el National Mall de la capital de los señores gringos difiere según las fuentes de cuántas personas fueran, aunque todos apuntan en que fueron entre 200,000 a 300,000 personas. Lo cual es una cantidad enorme. Pues sí, literalmente era una pequeña ciudad. Es como movilizar todo un ejército. Sí, así es como también estaba la actriz y activista Ruby Dee, su esposo Ossie Davis. Los maestros, ellos fueron los maestros de ceremonia, también acudieron Bob Dylan, Odetta y John Beth. Fue allí frente a la multitud congregada donde Martin Luther King Jr., por supuesto, pronunció su histórico discurso llamado Yo tengo un sueño. Seguramente sí lo habrán escuchado un poco de él, en el que expresaba su deseo de un futuro en que los señores afroamericanos y los señores de piel clara pudiesen coexistir armoniosamente en igualdad. Hay que tomar en cuenta que para esto solo habían pasado que 35 años o tal vez poco menos, que habían acabado por completo ahora sí los zoológicos humanos. Entonces imagínense qué cambiazo de una gente. Muchos de la gente súper racista aún seguía viviendo. Sí, o sea, si ahora nos quejamos del racismo, ahora imagínense la gente que años antes había pagado para ir zoológicos humanos, que ahora llegaran estas personas y les dijeran: no, me tienes que tratar de tu igual porque solo tengo más melanina que tú. Además, tengamos otra cosa en cuenta, esto fue en el 68. En el 63. En el 63, durante esa época de los 60 también Estados Unidos estaba metiendo todo este rollo de la guerra de Vietnam, no sé qué, era todo un desmadre. Pues siempre pasa, ya lo vimos aquí en México, cuando está sucediendo otra cosa de importancia en el país, es cuando también se ocurren más de este tipo de cosas, porque la gente ve, pues sí, a su gobierno más debilitado o con menos presión, o que más bien tiene la oportunidad de hacer más presión al gobierno, ¿no? Ahora vamos a viajar 200 años al pasado, a 1749, cuando nace Johann Wolfgang von Goethe, no sé cómo se pronuncia, no es de alemán,
que es considerado el poeta más importante alemán de todos los tiempos. Que por cierto, discúlpenos, a mí sí me gusta la literatura, pero es muy amplia en este mundo. No sé cómo pronunciar su nombre principalmente. Le vamos a decir Johann, que es más fácil. Era un novelista, dramaturgo y, como dijimos, también poeta y al parecer también estadista. Es considerado como el William Shakespeare de Alemania, otra vez las comparaciones, así decía el artículo. Bueno, dicen que luego de alcanzar su éxito durante su vida, es considerado el padre del romanticismo alemán totalmente y sigue siendo una de las figuras que más han influenciado la literatura moderna. Él falleció el 22 de marzo de 1832. Johann, que fue considerado uno de los poetas más importantes e influyentes de la literatura de la lengua alemana, su obra es el mayor exponente del movimiento romántico y ha influido de tal manera en la literatura europea posterior que aún hoy día es considerado por muchos un modelo a seguir. Cuando te vuelves tan chingón que tu obra se vuelve una plantilla para todos los demás. Por ejemplo, dicen que empezó con dramas en el teatro y es como empezó su composición en su obra más ambiciosa, el llamado Fausto. Que seguramente ya lo han escuchado. Sí, yo sí lo he escuchado, pero no lo he leído, disculpen. En la que trabajaría hasta su muerte, así que imagínense, fue el trabajo de su vida. Ajá. Literalmente. En ella se dedicó a recrear el mito literario del pacto del sabio con el diablo, donde sirve a una amplia alegoría de la humanidad, en la cual se refleja la transición del autor desde el romanticismo hasta el personal clasismo de su última etapa. Esto citando del artículo que tomamos. En 1808 publicó Fausto y un año más tarde apareció Las afinidades electivas, novela psicológica sobre la vida conyugal y que se dice inspirada por su amor a Mina Herzl, que fue su primera esposa fallecida. Movido por sus recuerdos, inició su obra más autobiográfica, Poesía y Verdad, que fue algo que le tomó de 1811 a 1831, quiero pensar. Ajá, y esto es lo que se dedicó la última parte de su vida, mientras escribía también una secuela de Fausto, y como mencionamos, pues murió ya en 1749. No, fue cuando nació en 1749. En 1749 nació. Y falleció el 22 de mayo de 1832. Aún así vivió un buen tiempo, ¿no? Fueron, 51 más 32 a los 83 años. Sí, vivió buen tiempo. Para la época vivió un chingo. Y bueno, ya pasando al siguiente día de agosto, que es el 29, es donde tiene lugar en 1622 la batalla de Fleurus, que fue entre el ejército de España y las potencias del lado protestante del Sacro Imperio Romano, acuérdense, durante la Guerra de los 30 aunque años. No era romano. Bueno, la batalla de Fleurus, o Fleurus, no sé cómo se pronuncia, realizada el 29 de agosto de 1622, fue una lucha entre el ejército de España y las potencias del ejército Sacro Imperio Romano, como ya les comentamos. La sangrienta batalla destrozó las fuerzas protestantes y dejó a los españoles como señores absolutos de aquellas tierras. Y bueno, todos estos acontecimientos ocurrieron ya que desde 1621 sube al trono el señor Felipe IV, y durante esta guerra de los 30 años está también la marcha para reunir la guerra de los 80 años entre España y las Provincias Unidas, y fue uno de los episodios de contiendas que serían esta batalla de Fleurus. No encontré mucho más porque también mencionan que hay otra batalla llamada igual también así, entonces sería investigar cuáles son las diferencias entre cada una, pero ya saben, es el gusto por llamar los lugares la batalla por lugar que pasó. Pero ahora nos iremos más tarde, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, a 1929. Más bien antes de la Segunda Guerra Mundial. Fue después de la primera. En 1929, el Graf Zeppelin se convirtió en la primera nave voladora de su clase en dar la vuelta al mundo, el cual logró una tal proeza de recorrer 35.000 kilómetros en 21 días. Así es como este nombre histórico de Zeppelin, pues por cierto se le otorgó, ya que, válgame, otra vez hablando de alemanes, fue por este señor de aeronavegación llamado Ferdinand von Zeppelin. Ya saben, el von indica alemán seguramente. El von en específico significa que era noble. Ajá, así es, el Graf es de que era conde, que era para
De hecho dicen que según el uso alemán de esta palabra Bomb, viene del nombre, se omite cuando se emplea en el título como Garf, o sea, se llamaba Garf Ferdinand Zeppelin, ya no se le decía Bomb si lo quería llamar. Pues pequeñas notas sobre el idioma alemán. Uh-huh. Así es como tras su muerte en 1917 y antes del final de la Gran Guerra, ya saben, la primera, Hugo Eckener tomaría su relevo al mando de esta compañía llamada Zeppelin. La idea inicial de este señor era utilizar el aparato para vuelos experimentales y para demostraciones. Y tras el éxito del primer vuelo del LZ-127, realizaron ya sus primeros viajes hasta Alemania, Italia, Palestina y España. Y para agosto de 1929, que es que lo vamos a mencionar en este momento, Eckener comandó lo que será su mayor reto, la circunnavegación del mundo. Y tras realizar esta vuelta al mundo totalmente con éxito, es como se embarca otra aventura en 1931, cuando realizó un viaje de exploración ya al Ártico, cumpliendo así el antiguo sueño del señor Conde, que no pudo realizar ninguna de estas dos situaciones, ¿no? Pues murió antes de poder cumplir su sueño, pero este señor Eckener fue quien lo cargó en su nombre. Pues puede pasar, ¿no? Ya sabemos, grandes pensadores también cumplieron lo que no pudieron sus predecesores y así es la vida, ¿no? Ahora, otra vez más, nos vamos a ir otra vez al pasado. Ahora al año de 1797, cuando nace Mary Shelley, creadora del mito literario de Frankenstein. Ella nació en Londres, el Reino Unido. La escritora británica Mary Wollstonecraft Godwin, que al casarse con el famoso poeta romántico Percy Bysshe Shelley, pasará a llamarse Mary Shelley. Ya saben, aquello que a los países de habla inglesa les encanta deshacerse de apellidos cuando la gente se casa. Sí, lo cual solo hace que se pierdan un montón de apellidos, ¿no? Pero bueno, ella pasaría a escribir la inolvidable novela de Frankenstein o El moderno Prometeo hace 223 años. Y bueno, Mary Shelley fue una escritora que se embargó, más bien se fue por varios géneros, pero que bueno, pues ya saben, solo es recordada más por esa historia de terror tan icónica. Así pasa, ¿no? Que los artistas los marca una obra y es por los que son recordados. Fue como su One Hit Wonder. Ahora cabe destacar que ella tenía 18 años cuando la escribió y en la que volcó todas sus angustias sobre la vida y la muerte. Mary Godwin, o más conocida como Mary Shelley, llevó una vida muy liberal y contraria a la rígida moral de su época, lo que no le debe haber dado a muchos fans con la iglesia. No, de hecho hay una historia muy interesante sobre lo que sucedía ahí en su vida. Cuentan que comenzó a escribir lo que sería ella solo lo tomaba como un pasatiempo al principio, y la historia crecía alimentada por sus propias ideas, por sus fantasmas, por decirlo así, de su pasado, y sí, el sentimiento de pérdida, sobre todo en la muerte de su madre. También perdió una hija estando muy joven ella. También se separó de su padre. Y bueno, todo esto es que en ese tiempo tan cumbre de su vida, pues le inspiró a escribir esta obra. La responsabilidad de la paternidad y las consecuencias de desafiar al orden establecido, porque cabe destacar que su primer hijo ella lo tuvo de un hombre casado. Entonces, pues vean la dificultad que aparte era en ese tiempo. O sea, si aún en este tiempo sigue estando, pues sí, mal, porque esos tipos nunca se hacen responsables de esos niños, ¿no? Ella también se tuvo un hijo de alguien casado, luego lo perdió. Aparentemente cuenta la historia que la esposa del tipo sí sabía que él tenía un amante, y al parecer nunca le dijo nada, o sea, los dejaba hacer, pero ella perdió a su hijo. Ahí hay una historia ahí muy, ¿cómo decirlo así?, para contarse de su vida. Sobre todo por aquello de que era muy liberal en toda su vida. Y bueno, ella dice que, bueno, leyendo lo que dice este artículo, dice: Frankenstein o el moderno Prometeo es la historia de un hombre atormentado que desafía a la propia naturaleza. Es como crea un ser destinado a no tener lugar en el mundo, lo rechaza junto con su responsabilidad por haberlo creado, y finalmente causa la muerte de sus seres más queridos y lo condena a la soledad.
Entonces, pues digamos que era toda una filosofía sobre lo que le pasó durante su vida, como suele pasar con distintos autores, ¿no? De este tipo. Una vez más, vamos a hacer otro salto temporal, ahora el año de 1981, en la ciudad de Teherán, pues Teherán. No sé, Teherán, ¿no? Teherán. Bueno, así se lee en español, en Irán, ¿vale? Teherán, en Irán, se produce un atentado contra la sede del Partido Revolucionario Islámico. Decir revolucionario islámico en la misma frase suena raro. Se llama, por cierto, se abrevia el PRI también. ¿Coincidencia? No lo creo. En el que mueren 72 dirigentes. Desgraciadamente. Entre ellos murió el presidente Rajai o Raya, Rayai y el primer ministro Mohamed Bahonar o Esbahonar, whatever. A resultas del cual Ali Khamenei, hasta entonces secretario general del PRI, así le vamos a decir por razones humorísticas, fue elegido presidente luego de esto. Estos fueron expulsados de Irán por la organización. Encontraron refugio en varios países del mundo, sobre todo en Francia, válgame la ironía, donde se instalaron en la localidad de Auvers-sur-Oise, cerca de París, con su jefe Massoud Rajavi, que creó entonces el Consejo Nacional de la Resistencia iraní, el CNRI. Y ya para el 86 este señor fue expulsado de Francia, cuyo gobierno había iniciado una política de acercamiento a Irán. O sea, para ya no tener problemas con Irán, pues se deshicieron de este otro líder político que había sido expulsado, ¿no? Eso pasa cuando aceptas líderes políticos que fueron expulsados de su país, ¿no? Bueno, okay. Ahora vamos a hacer otro pequeño salto. Ahorita estamos en el 81, vamos a ir a 1926, cuando el nadador alemán Ernst Birkkotter cruzó el Canal de la Mancha en un tiempo récord de 12 horas y 42 minutos. Este señor claramente tiene pulmones de acero. Y por cierto, no encontré mucho más sobre él. Cuando busca sobre esto, solo mencionan eso. Tendremos que indagar bien en cómo sucedió y todo eso. Pero pues ya saben, en 1926, un 30 de agosto, es que bate este récord este señor. Ya pasando al 31 de agosto, en el año 12 después de Cristo, nace el emperador Calígula, sí, ese señor, el tercero en ostentar este título en el Imperio Romano. Y seguramente ya saben quién es Calígula, no tenemos que explicar demasiado de su historia, pero lo vamos a hacer de todos modos. Vamos a hablar un poquito sobre él, ¿no? Ya que es del que más encontré información, pero solo quería mencionar un poco porque hablar de él es todo un tema. Ahora, sus acciones despóticas y sanguinarias, exageradas tal vez por los historiadores de la antigüedad, han dado lugar a múltiples interpretaciones, como lo suele pasar en la historia, incluida la de que era un psicópata, embriagado por su poder. Calígula se situó siempre por encima de las leyes. Y por ejemplo dicen que ya más de un mes después de su muerte, que es cuando ya los historiadores romanos vuelven a hablar sobre el reinado de este señor, que fue durante el año 37 al 41 después de Cristo. Y bueno, ya viendo todos de sus extravagancias, su megalomanía y un montón de crímenes, el paso de tiempo pues no hizo más que seguir haciendo el recuerdo más oscuro sobre este emperador de esta dinastía, Julio Claudia, que por cierto él entró al poder a sus apenas 25 años, entonces pues ya estaba mal de la chaveta, como dicen por aquí, de luego de que su tío abuelo Tiberio muriera, ¿no? Dicen que este señor pues ya acuérdese que también fue apuñalado por el parlamento, ¿no? El parlamento, pero Tiberio dice que, bueno, al menos aquí esta fuente dice que fue apuñalado por los oficiales del ejército. No, más bien a Calígula le pasó eso, más bien, ¿no? Porque se sublevaron. Sí, pero a Tiberio murió de enfermedad, ¿no? Creo, no me acuerdo. Dice que murió en un que pasea de su palacio, apuñalado por los oficiales del ejército sublevados contra su tiranía. O sea, se repitió la historia. Es que sí, porque Tiberio murió en un pasillo en su palacio y Calígula fue durante una asamblea con el Senado o algo así. Por ejemplo, Suetonio y Dion Casio dicen que Calígula fue un déspota, un monstruo del que tan solo cabía enumerar adulteros, confiscaciones y actos de crueldad.
Pero dicen que pues esta imagen no es del todo cierta o imparcial. Sí, este tipo estaba loco, pero pues hay algunas cosas, hay cosillas que le agregaron de más solo para hacerlo todavía peor, ¿no? Para sazonar su historia. Ahora, como comentamos, esa no era una imagen imparcial, sino que respondía a una intencionalidad política y moral precisa. Válgame, que lo quieran volver un monstruo para tener un monstruo y echar la culpa de las cosas. Pues prácticamente fue para ensalzar que el riesgo del buscar el poder y de respetar, y que se debería respetar la integridad de Noble y al Senado de Roma, ¿no? Prácticamente. Los que más sufrieron la persecución de Calígula con este fin fueron los autores posteriores que mezclaron los hechos, como algunos con rumores, exageraciones, elementos puramente fantásticos, lo que sería el equivalente de hoy día a ser la prensa amarillista. Pues eso es de lo que hablan, que ya comparándolo porque por ejemplo el filósofo, distintos filósofos de su época o historiadores nunca mencionaron algunas cosas que ahora dan por hecho, como eso de que mató a su esposa. Dicen que tal vez sí la mató, pero que no hizo eso de que mencionan que le sacó el feto y se lo comió y cosas así. Y que porque se sentía que le iba a pasar lo mismo que a Urano y algo así. Ajá, eso es lo que sí mencionan, que hay muchas cosas exageradas sobre él. Eso no lo exime de que fuera un déspota y un loco, pero sí hay cosas. Por ejemplo, el filósofo Séneca veía señales de desequilibrio mental en el mismo aspecto físico del emperador. Sus ojos, citando, ojos torvos y emboscados bajo una arrugada frente. Solo así pueden explicarse los desmanes de aquel joven, por lo que además se reconocen hasta los cronistas más hostiles. Posee notables dotes intelectuales, o sea, es el tipo inteligente, pero se le tenía botada la chaveta. Sí, es lo que dicen. Buscas y la verdad muchos hablan de este tipo de exageraciones, pero hoy en día con esta llamada revisión histórica y que se quiere ser más objetivo y más allegado a la realidad, pues dicen sí, era un tirano, era un déspota, estaba un poco mal, pero sí era inteligente, y bueno, se le fue tanto de las manos sus ansias de poder que pues le dieron mate al tipo, ¿no? Pero hay un montón de cosillas que sí le echaron ahí. Le echaron sal. ¿Cómo le dicen aquí? Salsa a los tacos. Salsa a los tacos, como decimos aquí en México. Entonces, pues solo hay que seguir investigando, ¿no? No hice solo por lo primero que dicen. Ahora, otra vez nos vamos a ir hacia adelante en el tiempo. Ahora al año de 1888, cuando tuvo lugar en Londres el primer asesinato que cometió Jack el Destripador. La identidad del autor de este brutal asesinato de 5 prostitutas del East End de Londres en 1888 hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Y como saben, pues aún siguen saliendo un montón de teorías y investigaciones, ¿no? Porque hay que recordar que es considerado el primer asesino serial de la época moderna. Y pues también fue el mejor documentado de su época, pero... la ironía, es el mejor documentado, pero no sabemos quién es. Es el que menos se tiene. De hecho, dicen que a pesar de haber transcurrido todo esto, aún sé si, como decimos, aún las técnicas de ciencia hoy en día, pues no han podido descifrarlo del todo. Creo que sí habían dicho hace un tiempo que habían encontrado, ¿no? Sospechaba, ellos decían que ese casi seguro era, pero no tienen forma de asegurarlo por completo. Creo que habían dicho de un cirujano que estuvo en esas fechas y que curiosamente cuando acabaron los asesinatos marchó a Estados Unidos, pero ahorita no me acuerdo el nombre de este sospechoso. Ahora, es posible que Jack el Destripador no sea ni de lejos el asesino más mortífero o brutal. A cambio, bien se le pueden o el más cruel siquiera, pero es el más famoso de todos. Tal vez será que su nombre todavía no se evoque ese miedo que solo pueden provocar unos pasos en la oscuridad, el resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria. Será que algunos criminales nunca fueron capturados, pero que a él hubo que ponerle un alias porque ni siquiera se capturó su identidad. Y como dicen, estos crímenes de Whitechapel pues ha sido una gran inspiración, válgame la situación, o sea que es desafortunado, pero es cierto que todo este tipo de situaciones en el mundo pues han traído un montón de inspiración, ¿no? Pues sí, porque como dije, no fue ni siquiera el asesino más brutal, ni siquiera el asesino más prolífero, porque si queremos hablar de asesinos prolíferos podemos pensar en cosas como el monstruo de los Andes, o Ted Bundy,
O por ejemplo el asesino de colegiadoras, Ed Kemper. O simplemente hablando uno súper que pasó hace poquito, el destripador de Catepec, aquí en México. Él también mataba a mujeres en estados, creo que también llegó a matar prostitutas, pero sobre todo mataba a gente necesitada. Gente de las calles. O por ejemplo, otro estadounidense, el llamado Richard Ramírez, otro loco. Y sí, ese estaba peor porque se metía a las casas de la gente a matar a todo el que se encontrara. O simplemente el BTK, que ya lo agarraron ya hasta que estaba viejo el maldito. Entonces hay un montón de asesinos más, ¿cómo se les puede decir? Prolíferos, bueno, que se sabe que fueron más prolíficos. Porque como dicen de Jack el Destripador, solo sabe que mató. Ni siquiera hay un consenso en torno a cuántas víctimas hubo. Y bueno, por ejemplo, dicen que sus asesinatos son parte de los 11 crímenes más famosos que tuvieron en esta época victoriana. Y en cuanto las fuentes están ahí oscilando, cambiando en decir sobre la cantidad de criminalidad que había. Por ejemplo, los investigadores de esa época solo le daban 5 a él, que solo había matado a 5 personas. Los nombres eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas ellas eran prostitutas. Y como dijimos, son mucho menos recordadas que su asesino, ¿no? Como suele pasar en casos tipo Ted Bundy u otros, o simplemente hablando creo que lo único que no le pasa a eso es como el caso de Charles Manson y su familia local, de que de ellos sí se sabe cuáles fueron sus víctimas y sí se les recuerda y se sabe quiénes son, pero luego la mayoría de estos tipos de asesinos, pues por desgracia se cuenta más sobre ellos que sobre sus víctimas. Pues mira, no es por ser gacho, pero una de las razones por las que se acuerda la gente más de Charles Manson, no por tanto por todas las cosas que hizo, sino porque él fue una de las personas que, bueno, si saben todo, no me acuerdo cómo se llama este actor de Hollywood que fue el que mató a matar a Charles Manson. No, era fue a su esposa, era un director de cine. Era un director de cine, fue el que le mandó a matar a su esposa. Y esa fue la razón por la que muchos se acuerdan de él. No es por decir que fue una tragedia lo que le pasó a este señor, pero la razón por la que mucha gente se acuerda de todo esto también es porque sus víctimas eran famosas. Y de hecho no quería mandar matar a su esposa, o sea, quería matar a este director y a todos los que estuvieran ahí, porque estaba loco. Luego fueron a otra casa y también mataron a otras personas. Creo que nada más sobrevivieron 1 o 2 personas de lo que hizo Charles Manson. Pero pues bueno, este señor, por eso también se le recuerda, o como aquí en México, ¿no? También depende de ¿cómo se le llama? Del seguimiento mediático que se le dé al caso. O sea, pocas veces se sabe realmente todos los nombres de sus víctimas. Como aquí la Mataviejitas también, que la atraparon porque mató a una señora que era mamá de una persona con dinero también. Sí, de alguien adinerado. Entonces, como siempre, pues también por desgracia tiene que ver con las víctimas, ¿no? Sí, ya saben, pero como suele pasar, es como a veces alguien muere y ni le prestan atención, pero no muere alguien que es conocido y famosillo y no todo el mundo le está haciendo que es una tragedia en pinche televisión nacional. Pero antes de enojarme más, vamos allá a dar la despedida y vamos a decirles que muchas gracias porque el episodio 3, el episodio de Balduino, parece que les gusta mucho. Ya tiene más de 3,000 vistas en YouTube. Y pues, muchas gracias. Ahora, vamos a hacer pero parece que la gente de España fue la que más nos está viendo, lo que nos ha visto. Nos ha escuchado más bien. Bueno, escuchado en recientemente. YouTube no he visto las métricas para saber de dónde nos han visto más, me hace falta. En España nos han escuchado más recientemente. Quiero pensar porque eBooks es una página española. Pues sí. Luego ya está en segundo lugar México. Luego al parecer hay 20 personas de Perú. Pues mira. Todo el barrio. Bueno, eso tal vez es porque tenemos primos que tienen parientes allá en Perú y amigos y así, entonces tal vez ahí les recomendaron y llegó hasta y 7 personas en Estados Unidos que sospecho que son mexicanos. Lo más probable es que sí. También llegamos a Argentina, hace tiempo que no veíamos a Argentina en nuestras métricas.
a Colombia, Chile, mira, Bolivia. Bolivia, que es nueva. Ajá, Bélgica aún sigue por ahí. Brasil se nos unió con 2 personas. Brasil, Austria al parecer. Caray. Hola, señores alemanes. Pues, son casi como alemanes. Un francés, un griego y un uruguayo. Órale. Pues miren, ahí nos estamos haciendo internacionales. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos los que nos oyen. Recuerden que pueden pasar ahí a suscribirse a nuestro YouTube también. Pero pronto ahí estaremos subiendo más capítulos con imágenes para aquellos que sean más visuales y con ahí audiogramas y todo. Y pues también recuerden que pueden pasarse a dejarnos comentarios, likes y todo eso. Recuerden que no tomen en cuenta nuestros errores, sino que feliciten nuestros aciertos. Porque parece que luego hay gente que nada más se pasa más a decirnos lo que no le parece. Bueno, además otra cosa. Si no les parece la información que estamos dando, una cosa que nosotros hemos dado claro desde un principio, nosotros no tenemos la última palabra. Nuestra investigación, y tiene que ver mucho con lo que nosotros encontramos y nuestras propias experiencias. Si tú no tienes otra experiencia, tienes otra información, mejor deja un link para que lo podamos ver. O la bibliografía, ¿no? La bibliografía. Nosotros no pretendemos ser la fuente de información más confiable, de hecho mucho de esta cosa. Ni la información principal, o sea, por eso les dejamos nuestra bibliografía para que pasen y corroboren y vean por ustedes mismos. Como se habrán dado cuenta, mucho de lo que nosotros decimos está muy sintetizado. Y nuestra idea es, ahora sí que es más el entretenimiento. Sí, así que pues igual podemos ser esto totalmente irreverente y solo tomar las primeras 2 fuentes que encontremos y solo reírnos de las situaciones del pasado, pero digamos que estamos en ese tipo de medianía que sabemos que no podemos tomarnos en serio del todo porque pues no somos expertos ni nada de eso, o sea, cada quien estamos aquí en una rama muy distinta a la historia, entonces pues nada que ver. Entonces, igual si no te gusta nuestro humor, pues lo siento. Ahí hay muchos historiadores que hacen su... Si no te gusta nuestro humor, que tienen podcast, de hecho, que hablan totalmente seriamente y objetivamente de la historia, pero nosotros no, así que... pues... Bueno, ya dejando de paso toda esa faramaña, pues esperemos que les haya gustado. La próxima semana vamos a venir a hablar acerca de algunos pueblos nómadas ahí de Medio Oriente. Bueno, si no es esa, es del músico que ya habíamos dicho. No, más bien va a ser eso. Entonces ahí va a ser una sorpresita para ustedes. Y de antemano vamos diciendo que esto no es nada para ensalzarnos a nosotros, no, nada que ver. Entonces, pero les podemos decir que no estamos mintiendo. Vamos, esta persona les vamos a decir que fue un cantante de los años... No, cantante no. Bueno, un organista de los años 50. Organista y pianista. De los años 50. Ahora, eso es lo suficientemente vago para que se pongan a buscar a un pianistas y organistas de los años 50 en México. Créanme, no lo van a encontrar. Por desgracia no es muy conocido. Entonces... pues es más que nada aquí como en honor a nuestra familia, porque ya teníamos aquí a familia diciéndoles, ándeles, es que hay datos que no están bien ahí en internet y que no sé qué. Igual nosotros no podemos corroborar muchos de estos datos porque así que las fuentes primarias tampoco se acordaban. Tómenselo con un grano de sal. Pero de lo que estamos seguros vamos a hablar y lo demás pues lo vamos a comentar. Entonces, igual solo para que no muera su memoria, por decirlo así. Y bueno, ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Adiós.